Es para mí, primero que nada, pues un honor y un placer de parte de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Recto, Colon y Ano, darles la bienvenida a esta sesión académica de nuestra sociedad, en la cual van a participar tanto asociados y también con invitados que manejan muy bien pues, el tema que vamos a tener en discusión el día de hoy, que es endometriosis colorectal. Para ello, pues, doy la bienvenida al doctor Jorge Silva Velasco, quien nos va a hablar de esta patología y de su experiencia. El doctor César Medina, que es secretario de nuestra sociedad actualmente y que también va a moderar la reunión. El doctor Kenneth Ceciliano, hermano dentro de los hijos que nos formamos en Guadalajara con el doctor Víctor Maciel y el doctor Manuel Centeno. Y el doctor Antonio Pantoja, que trabaja también en el Hospital Civil Nuevo y que forma parte también, digamos, de más de una de las veces como colaborador en el manejo de la endometriosis en conjunto con el Servicio de Colon y Recto del Hospital Civil. Para todos, bienvenidos. Voy a presentar el currículum de cada uno de ellos. El doctor Jorge Silva es miembro del staff del Centro Médico ABC en la especialidad de cirugía general y cirugía de colon recto y ano. Es miembro de nuestra sociedad y también tuvo su formación en la Cleveland Clinic en Ohio. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Gracias, Juan Carlos. El doctor César Medina hizo medicina general en la Universidad Autónoma de Guadalajara, cirugía general en el Hospital Central IPS, doctor Emilio Cubas, Asunción, Paraguay, y cirugía de colon recto y ano en el Hospital Civil Nuevo en Guadalajara, en Juan y Menchaca. Miembro igual de nuestra sociedad y secretario, vicetesorero, de la Secretaría de ALAP y penalista en los congresos nacionales e internacionales de diversas sociedades. Gracias, César. Gracias, Juan Carlos. Bienvenidos. Kenneth es costarricense, se formó en cirugía general en el Hospital Calderón Guardia, en el programa de posgrados médicos de la Universidad de Costa Rica de San José. Fue médico asistente especialista en cirugía general del Servicio de Cirugía General del Hospital Calderón Guardia, profesor de posgrado en cirugía general del Sistema de Estudios de Posgrado en la Universidad de Costa Rica, profesor de pregrado de la carrera de medicina en UCIMED hasta el 2016 y se formó en colon y recto también en el Hospital Civil Juan y Menchaca. Gracias. Bienvenido, Kenneth. El doctor Antonio Pantoja Rojas, médico cirujano egresado de la Universidad de Guadalajara, especialista en ginecología y obstetricia, especialista en endoscopía ginecológica y con la maestría en ciencias médicas orientadas a ginecología, que nos va a acompañar para como disertar en la patología de endometriosis. Muchas gracias, doctor Pantoja, por su presencia. A la orden, gracias. Muy bien, invito a Jorge entonces a iniciar la presentación y queda encargado César de proseguir en lo que sería la moderación de este webinar. Saludos y bienvenidos todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo a todos. Muchísimas gracias por la invitación a dar esta plática. Es un honor para mí, por supuesto. Gracias a los panelistas, moderadores y comentadores, el doctor César Medina, el doctor Valenzuela, que no puede estar con nosotros por razones de trabajo. Saludos al doctor Pantoja, al doctor Ceciliano y a todo el auditorio en general. Voy a compartir en este momento mi pantalla, a ver si la pueden ver de manera correcta. Ahí se ve. Se ve muy bien, perfecto. Pues vamos a hablar un poquito hoy de este desafío que nos encontramos, algunos colorectales de vez en cuando, en conjunto con, por supuesto, ginecólogos, incluso urólogos, radiólogos, en esta modalidad multidisciplinaria que hoy en día es lo que mejor le podemos ofrecer a una paciente con endometriosis. No tengo ningún conflicto de interés. Empezando brevemente con una introducción. Esta es una enfermedad que no es algo nuevo, ha acompañado a la humanidad por lo largo de la historia. Sin embargo, hasta muy recientemente fue cuando fue descrita de forma concisa.
Se sabe que en algunos escritos antiguos, por ejemplo, Hipócrates de Cos en el siglo V y IV antes de Cristo, tenía descrito en su libro llamado Sobre la naturaleza de la mujer algunos síntomas que se podían atribuir a adenomiosis o endometriosis. Sin embargo, evidentemente, pues en esas épocas no había forma de confirmar que había glándulas endometriales en este tejido. Fue esta la época relativamente reciente cuando el doctor Creel en 1739 describió algunos tumores de forma quística en los ovarios que se infiere que son casos de endometriosis. Sin embargo, no hay forma de comprobarlo. Fue hasta 1860 con Karl von Rokitansky en la Universidad de Viena, quien hizo una necropsia en una mujer de 65 años de edad. Encontró una masa ovárica donde él describió que había tejido de aspecto glandular. Aquí ya nos acercábamos un poquito más a lo que es la confirmación del diagnóstico actual de endometriosis. En un papel poco menos conocido, la primera descripción inequívoca fue por Russell a finales del siglo XIX, en donde él describió claramente en el microscopio que había glándulas ectópicas de origen endometrial en los ovarios. Finalmente, John H. Sampson, uno de los ginecólogos más renombrados en Johns Hopkins en 1921, describió en una serie de 23 casos unos quistes a los que él llamó quistes hemorrágicos perforantes o chocolatosos ováricos que correspondían a enfermedad de endometriosis, y pocos años después acuñó el término de endometriosis para esta enfermedad. Brevemente, ¿qué es la endometriosis? Pues todos sabemos que es una enfermedad ginecológica predominantemente de origen ginecológico que nos predispone a tener tejido de tipo endometrial extrauterino con una inflamación crónica consecuente. Es muy relevante porque hasta el 15% de las mujeres en edad reproductiva tienen esta enfermedad. Si bien no lo sabemos porque muchas de ellas son asintomáticas, pues es un gran número de pacientes los que la padecen. Y también importantemente, la tercera parte de las pacientes que tienen infertilidad se debe a endometriosis. Entonces, este es un tema pues, muy relevante hoy por hoy que nos atañe a varias especialidades. De estas pacientes, de este 15% de pacientes que tienen endometriosis, según los estudios de donde se encuentra en la literatura actual, se ha visto que desde 3 a 37% de los casos tendrán afección al intestino, que es lo que nos atañe el día de hoy. De ellas, la mayoría, 9 de cada 10, lo que está afectado con implantes endometriales es el recto o el colon sigmoides. ¿Cuáles son los tipos comunes, los tipos que tenemos de enfermedad por endometriosis? Tenemos la más superficial, que son los implantes peritoneales superficiales, los quistes endometriósicos o endometriomas ováricos, y la que nos atañe el día de hoy, que es la endometriosis profunda, que puede llegar a afectar a nivel colorectal y que es, por supuesto, un reto para un equipo multidisciplinario. Específicamente, ¿qué es la endometriosis profunda? Es cuando hay endometriosis con invasión a más de 5 milímetros de profundidad de la superficie peritoneal. Y la endometriosis profunda a nivel colorectal o intestinal se va a definir como aquella en donde hay glándulas de tipo endometrial y estroma presente por lo menos suficientemente profundo para llegar hasta la grasa subserosa o al plexo nervioso subseroso. Como vamos a ver esto más adelante, también tiene que ver directamente, una interrelación directa importante con los síntomas de la paciente y la respuesta al tratamiento, la profundidad de la invasión. Hay una gama de síntomas, la mayoría de ellos muy inespecíficos, desde pacientes asintomáticas hasta pacientes con síntomas bastante fuertes, abruptos. Las pacientes asintomáticas generalmente no van a requerir de un tratamiento quirúrgico por evidentes razones, a excepción de aquellas que tienen infertilidad. Las pacientes que tienen infertilidad y estén buscando tener un embarazo y no tienen síntomas, pues podrán ser candidatas a cirugía. Las pacientes generalmente presentan como síntomas clásicos o típicos dolor pélvico crónico o dismenorrea, frecuentemente asociado a la menstruación o en algunos casos también dolor asociado al periodo de ovulación, así como infertilidad. Cuando hay involucro del colon, las pacientes pueden ser desde asintomáticas hasta en casos raros presentar obstrucción intestinal. Y cuando hay un involucro rectal, las pacientes pueden presentar una gama de síntomas inespecíficos desde constipación y diarrea, pasando por disquesia y tenesmo hasta hematoquesia, que es mucho más raro o menos frecuente, hematoquesia cíclica.
El diagnóstico diferencial lo vamos a tener con varias patologías. Debido a su inespecificidad de síntomas, pues hay varias que tenemos que tener en mente. Cuando hay afección rectal tenemos que considerar cosas como síndrome de intestino irritable, la clásica paciente, mujer joven con distensión abdominal recurrente, algunos cambios en el hábito intestinal, pasando por otras patologías como úlcera rectal solitaria y, por supuesto, en algunos casos, descartar cáncer de recto. Cuando tenemos afección colónica, habría que considerar otras cosas como enfermedad de Crohn, colitis por Crohn, no siempre afecta nada más el intestino delgado. Puede haber colitis por Crohn, que por cierto es difícil de diferenciar de la endometriosis y en algunos casos incluso histopatológicamente, enfermedad diverticular y cáncer de colon. ¿Qué es lo que vamos a ofrecerle a la paciente? Tenemos que ofrecerle un manejo multidisciplinario adelantado, es decir, esto debe de empezar desde antes de someter a la paciente a un procedimiento quirúrgico. Idealmente no debemos, muchas veces ocurre y es normal, que nos llamen, por ejemplo, de una consulta intraoperatoria para un manejo de una paciente con endometriosis que tiene un problema a nivel colorectal. Idealmente debemos de tratar hasta donde sea posible, porque los estudios, como todos, tienen cierta sensibilidad y especificidad, de tratar de identificar esto preoperatoriamente. Entonces debemos de abordarlo preoperatoriamente con un equipo eh, que incluya a un ginecólogo, a un cirujano colorectal, de ser necesario un urólogo y a radiólogos que tengan experiencia todos en este tema, ¿no? El objetivo principal será ubicar el sitio y la extensión de la endometriosis intestinal y para eso los estudios de elección han sido y seguirán siendo por ahora ultrasonido transvaginal, colon por enema en algunos casos y la imagen por resonancia magnética. Esto en el preoperatorio. Hablando del ultrasonido transvaginal, este es un estudio que, como todos sabemos, es no invasivo, es rápido y muy disponible generalmente en los consultorios del ginecólogo, que es el que generalmente va a captar estos pacientes y referirnos a nosotros. En mi práctica personal así funciona. Casi todos los pacientes que reciben endometriosis son referidos por el ginecólogo directamente a mi consultorio para valoración preoperatoria cuando él o ella considera que hay un probable involucro a nivel colorectal y esto generalmente significa que ya le hicieron algún estudio, una resonancia, un ultrasonido y demás. El ultrasonido tiene la limitante que todos sabemos que es operador dependiente, pero en buenas manos tiene muy buenos resultados. Generalmente lo que se puede ver son lesiones hipoecoicas, a veces espiculadas o heterogéneas, como en esa imagen del lado izquierdo donde vemos un nódulo hipoecoico que está en el septum recto vaginal y obliterando el fondo de saco de Douglas, en contacto directo en la flecha inferior con el recto en la cara anterior y distorsionando totalmente la anatomía en esta zona. Del lado derecho hay otra paciente con un nódulo bastante grande, retrocervical, involucrando la pared anterior de la región de la unión recto-sigmoidea, donde pues también hay distorsión de la anatomía. ¿Cuál es la información? ¿Cuáles son los datos en la literatura de estos estudios? Pues hay mucha información ahí sobre ultrasonido transvaginal. Creo que este metaanálisis relativamente reciente nos da muy buena información sobre qué tan efectivo, qué tan eficaz y qué tan buena sensibilidad y especificidad tiene este estudio para identificar endometriosis colorectal. De varios estudios analizados, estos autores, Hudelist y colaboradores, identificaron que la mayoría de las series tenían sensibilidad y especificidad con ultrasonido transvaginal arriba del 90% y algunas cercanas al 100%, así como valores predictivos positivos y negativos cercanos al 100% para detectar endometriosis colorectal. Cuando se reportó toda la información acumulada, la sensibilidad y especificidad cumulativa en estos estudios alcanzó 91 y 98% respectivamente, con valores predictivos positivo y negativo cercanos al 100%, por lo que es en buenas manos un excelente estudio. El colon por enema, yo en lo personal no lo utilizo. Está bien descrito que, casi no lo utilizo, está bien descrito que se usa en algunos pacientes donde hay sospecha preoperatoria de afección intestinal y se puede utilizar un colon por enema. Creo que con los otros estudios de imagen, como ultrasonido y resonancia en general, tengo la información completa para trabajar. Pero en algunos casos, y sobre todo donde no tengamos acceso ya sea ultrasonido o más probablemente resonancia magnética, podemos echar mano de este estudio, donde con contraste por vía rectal podemos llegar a ver masas con compresión extrínseca, como la imagen A,
que comprime ahí el recto extrínsecamente, o con imágenes que den la impresión de que hay afección transmural y con estenosis franca del colon, como la imagen B. Y el signo clásico es el signo de crenulación, es decir, esta imagen, como se ve en la flecha de la imagen C, o la tercera imagen hasta la derecha, donde se ven indentaciones en la mucosa del colon. Hoy por hoy lo que más utilizamos en la práctica, siempre y cuando esté disponible, hay muchos hospitales que tenemos presente que no están disponibles estos estudios, o bien el paciente no puede solventar económicamente el gasto del estudio, pero en general tratamos de usarlo cuando es necesario. La resonancia magnética tiene varias ventajas, entre ellas que nos es mucho mejor para ubicar los varios focos de implantes endometriósicos, los sitios anatómicos precisos en donde están estos focos endometriósicos, y pues planear así un abordaje idealmente laparoscópico, como se verá más adelante, para esta paciente. La sensibilidad de especificidad también es alrededor de o arriba del 90%. Y pues bueno, es que hay un ejemplo de un gran nódulo, una secuencia sagital en T1, sin gadolinio en el lado izquierdo y con refuerzo con gadolinio en el lado derecho, mostrando esta lesión hiperintensa anterior al recto superior, claramente deformando la anatomía pélvica y en estrecho contacto con las estructuras circundantes. En otra secuencia, en imágenes axiales en T2, vemos en la flecha inferior señalada una lesión hipointensa que distorsiona el septum rectovaginal y la pared anterior del recto. Y pues bueno, estos son los casos que generalmente tenemos que entrar en conjunto con ginecología para resolver, sobre todo cuando la paciente evidentemente es sintomática o tiene infertilidad. ¿Cuál es la información que tenemos allá afuera de correlación de la resonancia magnética con los resultados de los pacientes en cirugía y en histopatología? Pues este es un ejemplo de este tipo de información que estamos hablando en un estudio que se hizo en Francia. Los autores quisieron e intentaron muy bien y lograron muy bien correlacionar la presencia en resonancia magnética de resultados positivos para endometriosis con los hallazgos en cirugía, y encontraron que la mayoría de sus pacientes, 53 de los 56 que habían detectado como positivos, habían realmente salido como positivos en cirugía endometriosis. Por otro lado, los casos negativos, la mayoría también fueron resultados negativos como hallazgos intraoperatorios. Asimismo, hicieron una correlación de los hallazgos en resonancia magnética con los hallazgos histopatológicos, encontrando que todos aquellos que habían sido positivos en resonancia magnética y que habían tenido un análisis histopatológico, habían salido positivos también en histopatología. Ninguno había sido un diagnóstico falso negativo por resonancia. Y aquellos que habían sido diagnosticados como negativos por resonancia, la mayoría, la gran mayoría, también habían sido negativos en histopatología. Por ende, este es un excelente estudio para valorar los pacientes de manera preparatoria cuando está disponible. Nosotros como colorectales estamos entrenados muchos para hacer colonoscopía, todos para hacer rectosigmoidoscopía. Sin embargo, desgraciadamente es un estudio de poco valor para esta enfermedad, ya que hay una baja incidencia de enfermedad transmural. Entonces, si metemos el endoscopio o el rectosigmoidoscopio y el hecho de no ver nada en la mucosa, pues no significa que la enfermedad no existe o no está hasta cierto nivel, hasta cierta profundidad en la pared de las estructuras colorectales. Si bien estos estudios que acabo de mencionar radiológicos son lo que generalmente utilizamos para valorar a estos pacientes, el estándar de oro sigue siendo la laparoscopía exploratoria para diagnosticar los implantes endometriales a nivel desde el útero, pasando por ligamentos uterosacros hasta las otras estructuras ginecológicas y colorectales. Hoy por hoy tratamos de que este estudio diagnóstico se convierta también en terapéutico y que cuando sea posible en el mismo evento quirúrgico hagamos no solo diagnóstico, sino el tratamiento para esta paciente. El objetivo de la laparoscopía en general va a ser siempre conseguir buenos resultados a largo plazo, que estos incluirán principalmente el control del dolor pélvico crónico, dispareunia y dismenorrea, reducir la recurrencia de endometriosis al mínimo y permitir que los índices de embarazo sean lo mejor posible para estas pacientes que tienen infertilidad.
Es por esto que es mandatorio y la regla general será que siempre que sea posible tenemos que hacer la excisión completa de todos los implantes, preservando los ovarios y la función de las trompas y el útero, ¿no? Eliminando el tejido endometrial por completo, siempre y cuando sea posible. Como objetivo secundario, tenemos que hacer prevención de adherencias y mejoría de la calidad de vida de estas pacientes. Es así que el manejo multidisciplinario es el estándar de cuidado hoy en día para el tratamiento de los pacientes que tienen endometriosis a nivel intestinal o colorectal. La pregunta probablemente que todos nos hacemos es, bueno, entonces, ¿qué le voy a ofrecer a la paciente? ¿Le voy a ofrecer un abordaje mínimamente invasivo o la voy a laparotomizar? Hay información por ahí hoy en día que apoya fuertemente que la respuesta es la laparoscopía. Sin embargo, hay algunos casos que meritarán la laparotomía, por supuesto. Pacientes que tengan contraindicación para la laparoscopía, que no toleren el neumoperitoneo, que tengan adherencias que se sospechen que sean muy, muy extensas o muy difíciles de sortear por la laparoscopía. En fin, las indicaciones que generalmente nos hacen llevar a un paciente a la laparotomía en vez de la laparoscopía. Y esta pregunta se ha contestado en la literatura desde los inicios de la laparoscopía en los 90, cuando, por ejemplo, en este estudio en Milán, Italia, se comparó la laparoscopía versus la laparotomía en el manejo quirúrgico de endometriosis severa. Y este grupo encontró en un número bastante decente de pacientes, 67 por la laparoscopía versus 149 por la laparotomía, que tenían características demográficas y clínicas muy similares, muy comparables, encontraron que la probabilidad cumulativa a 24 meses de embarazarse en mujeres infértiles era totalmente comparable. No había diferencia estadísticamente significativa. Lo mismo ocurrió con las pacientes con 24 meses, la probabilidad cumulativa de recurrencia, no había diferencia estadísticamente significativa. Entonces, esta información inicial pues dio pauta para decir que por lo menos los resultados de este tipo eran comparables. Sin embargo, esto es en estudios no prospectivos randomizados. En un estudio mucho más reciente, publicado en Annals of Surgery hace una década ya, randomizado y prospectivo, se comparó la laparoscopía y la cirugía abierta específicamente en pacientes con endometriosis a nivel colorectal. Y si bien era un número relativamente pequeño de pacientes por lo estricto de los criterios de inclusión, con muy buena metodología encontraron pacientes con características demográficas y clínicas bastante similares. Encontraron que al comparar la laparoscopía con la laparotomía en estas pacientes con endometriosis colorectal, los síntomas digestivos, postoperatorios y ginecológicos, así como otros síntomas generales, eran comparables entre los dos grupos. No había diferencias estadísticamente significativas. En la tabla de la derecha vemos que ellos compararon también en los dos grupos la calidad de vida a través de una forma que se llama SF36, que valora varios componentes y subcomponentes un componente, válgase la redundancia, mental y un componente físico, y vieron que no había tampoco en ninguno de esas inclusiones ninguna diferencia estadísticamente significativa, por lo que los resultados funcionales y de calidad de vida en este estudio prospectivo randomizado eran comparables. Sin embargo, creo que lo más importante de este estudio es que de manera prospectiva se comprobó en épocas más recientes que ellos sí demostraban que la laparoscopía ofrecía una probabilidad mucho mayor y estadísticamente significativa de tener embarazo en estas mujeres que tenían deseo de concebir en el postoperatorio a 24 meses por lo menos. Es así que la operación laparoscópica pues es el estándar de oro que vamos a hacer cuando es disponible, cuando tenemos el expertise, y el objetivo será restaurar la anatomía pélvica, controlar el dolor crónico, controlar la calidad de vida y la infertilidad. En el manejo multidisciplinario, lo que yo prefiero hacer y que algunos autores han descrito también, es el siguiente orden de cosas. Si es que es necesario, la mayoría de las veces en mi experiencia no lo ha sido, pero si es que es necesario y hay sospecha de involucro a nivel urinario, sobre todo en los ureteros, hay que colocar stents antes de empezar. A seguir entraría el ginecólogo, quien va a hacer una decisión laparoscópica
ya sea con dispositivos de energía, frecuentemente con láser de CO2, o incluso en algunas ocasiones con disección fría de la cavidad pélvica para restaurar lo más posible la anatomía pélvica hasta llegar a la región colorectal y el septum rectovaginal donde entraríamos nosotros. Antes de entrar nosotros, generalmente le pediríamos un urólogo, si es que es necesario, valorar la integridad de los ureteros y la vejiga cuando hay sospecha de invasión de estas estructuras, y finalmente venimos nosotros en el equipo de cirugía colorectal a hacer una evaluación intestinal. Las indicaciones para resección colónica o rectal segmentaria son un poquito ambiguas, a veces no son constantes en la literatura, no hay un consenso general. Sin embargo, muchas coinciden en que por ejemplo, una lesión intestinal de espesor total, que es demasiado grande y demasiado extensa para lograr un cierre primario con sutura, pues será susceptible o será un buen caso para hacer una resección colorectal con anastomosis. Asimismo, una lesión intestinal muy extensa, que no sea de profundidad total o de espesor total, pero que llegue hasta la capa muscular y que sospechemos que dará repercusión funcional, serán buenos casos para resección y anastomosis. También, por supuesto, y lógicamente, si hacemos una disección lateral suficiente como para tener compromiso vascular o inervación del colon o del recto, pues ese segmento intestino se tendrá que ir y tendremos que hacer una anastomosis. Es así que en endometriosis rectovaginal, específicamente, el tratamiento de elección sigue siendo la resección laparoscópica cuando hay expertise y cuando hay laparoscopía disponible en nuestro hospital. Existe un debate sobre la técnica quirúrgica de elección. Hay varias opciones. Las tres principales que tenemos son el famoso shaving o rasurado de las lesiones sin resección, o la resección parcial de espesor total, es decir, en forma de disco con cierre primario, o bien la resección intestinal con anastomosis colorectal. Esto se tendrá que ir decidiendo caso por caso individualmente. En general recomendamos hacer una preparación intestinal porque nunca sabe uno cuándo va a haber que hacer una resección intestinal. Entonces lo ideal es tener ese intestino limpio. Hay que tener listos, la sugerencia es tener listos dilatadores vaginales y anales, que además de darnos exposición al retraer la vagina y el útero, también nos servirán para ferulizar transoperatoriamente la vagina y el canal anal y el recto, sobre todo el recto, para encontrar el plano apropiado de disección. A seguir, haremos disección de los espacios pararrectales y la disección se hace en una secuencia circular alrededor del nódulo, liberándolo de los ligamentos uterosacros. Como decía uno de mis maestros en la residencia de colorectal, hay que circular el enemigo, no quedarnos en un solo plano de dirección cefalocaudal, porque nos podemos encontrar con dificultades y encontrarnos con alguna lesión o perforación. A veces es más fácil darle la vuelta a las cosas, circular la lesión, ir alrededor y poder encontrar otro plano, otro lado del plano. Una vez creado esta disección, seguiremos con la creación del plano entre el recto y la lesión endometrósica inicialmente. Y una vez libre el recto, continuaremos con la disección del nódulo hacia la pared vaginal. Esto no siempre es posible, pero idealmente es la secuencia que tenemos que seguir. Algunas lesiones superficiales podrán ser sujetas al rasurado, pero generalmente las lesiones más grandes serán pues, solucionadas con resección de espesor total en disco o protectomía parcial con anastomosis en caso de la endometriosis rectovaginal. ¿Qué hay para decidir si hacemos una resección de espesor parcial, de espesor total, perdón, en disco, versus una resección en anastomosis? Pues bueno, la información allá afuera en la literatura mundial no nos lleva a tener un consenso de qué es lo que hay que hacer, la decisión es individual. Sin embargo, las indicaciones que yo utilizo y que están descritas en la literatura, y muchas se parecen, si bien no son iguales, muchas se parecen, son que haya una invasión suficientemente amplia, igual o mayor al 50% de la circunferencia, que sería demasiado difícil y riesgosa de reparar de forma primaria, cuando hay múltiples lesiones también infiltrando por lo menos hasta la capa muscular del colon o del recto, que esto nos llevaría a hacer muy difícil múltiples resecciones en disco, o cuando los nódulos son grandes. Este es un ejemplo de un estudio en donde se utilizaron estas indicaciones para resección colorectal en pacientes que ellos hipotetizaron que tendrían mejor resultado mientras
mayor profundidad de invasión en la pared del recto o del intestino tuvieran y que hubiera involucro de los plexos nerviosos de la pared intestinal. Ellos lo que hicieron fue comparar las complicaciones, fueron muy, muy bajas, menos del 1% las complicaciones más importantes, incluyendo perforaciones, lesiones ureterales, absceso pélvico y demás. Y ellos clasificaron sus pacientes según la profundidad de invasión, desde un estadio 0 hasta un estadio 3, en donde 0 era invasión nada más de la serosa y así seguía secuencialmente la profundidad hasta llegar en etapa 3 a el plexo submucoso de Meissner o la mucosa como tal. Y si se fijan, las pacientes que tuvieron una resección y que tenían mayor profundidad de invasión, es decir, etapa 1, 2 y 3, eran las que mejor respondían postoperatoriamente al tratamiento quirúrgico. La mayoría de ellas no tenía síntomas o tenía síntomas con una considerable mejoría a nivel postoperatorio, a diferencia de aquellas pacientes que no tenían endometriosis o que sí tenían endometriosis, pero superficial nada más hasta la serosa. Es así que la decisión de espesor total en disco queda como reservada para pacientes que tienen un nódulo pequeño, nódulos únicos o que no tienen una gran extensión de la enfermedad. Para esto, la condición general será que la vascularidad del recto y la inervación sean preservadas. Y lo que vamos a hacer es una incisión discoide o elíptica en sentido longitudinal del tubo digestivo, con un cierre en sentido transverso, más o menos como hacemos en las estricturoplastías, por ejemplo, en intestino delgado con enfermedad de Crohn. Esto se hace generalmente en un solo plano, en sentido transverso con puntos simples. Yo no soy muy fan de esta situación de poner segundas capas. Creo que no hay mucha evidencia en la literatura que esto disminuye realmente las fugas de anastomosis y de líneas de sutura. Pero teniendo esta información, creo que la pregunta lógica a seguir sería, bueno, ¿y cuáles son los resultados funcionales según cada tipo de resección? ¿Qué le voy a ofrecer a la paciente? ¿Va a tener el mismo resultado si le ofrezco una resección en anastomosis que si le ofrezco una resección en disco o un rasurado? Bueno, pues esto en un estudio reciente, prospectivo, randomizado, se evaluó a 5 años de seguimiento posterior a resección de endometriosis colorectal por los 3 tipos de cirugía que acabamos de mencionar. En el grupo del lado izquierdo vemos aquellos que tenían excisión, que son los que tienen resección discoide o los que tienen las pacientes que se les hizo rasurado, versus el grupo de la derecha, que son los que específicamente se les hizo resección y anastomosis. Y si nos fijamos, todas las comparaciones en síntomas digestivos, síntomas funcionales urinarios, dolor postoperatorio, recurrencia de dismenorrea, dispareunia, son comparables. Ninguno fue significativamente mayor o menor en ninguno de los dos grupos. Adicionalmente, ellos no encontraron un incremento en las complicaciones relevantes en ninguno de los dos grupos a 30 días, incluyendo reoperación, fístulas, abscesos y demás. La siguiente pregunta es, bueno, si los resultados funcionales en estos 3 tipos de abordaje son comparables, pues ¿qué tal las complicaciones? A lo mejor los resultados son buenos para los pacientes funcionales, pero podría ser que hubiera complicaciones muy importantes o más frecuentes en alguno de los 3 abordajes que nos hicieran reservarlos para ciertas pacientes. Esto es lo que trataron de comprobar los autores de este estudio, Hernández y colaboradores en España, el año pasado, cuando compararon las 3 técnicas con respecto a complicaciones. En este estudio retrospectivo, ellos sí vieron que había mayor índice de complicaciones manifestado por la clasificación de Clavien-Dindo en aquellos que tuvieron resección en anastomosis que aquellos que tuvieron resección discoide o hicieron rasurado. La hospitalización, en cuanto a días de hospitalización, si bien hubo una tendencia a tener menos días de hospitalización en el grupo de resección discoide, no demostró una diferencia estadísticamente significativa. Por otro lado, la recurrencia sí tuvo una diferencia estadísticamente significativa, mucho menor en los pacientes que tenían una resección colorectal y anastomosis que aquellos que solo se les hacía rasurado.
Por lo tanto, ellos concluyeron y sugieren que las pacientes que se les haga un rasurado sean pacientes mayores, cercanos a la menopausia, que tienen menos probabilidad de recurrencia, y que aquellas que se les haga una resección y anastomosis sean pacientes más jóvenes que necesitan un resultado mucho más definitivo con menos probabilidad de recurrencia. Esto hay que tomarlo con cierto juicio porque es un número pequeño de pacientes en un estudio retrospectivo que demostró, y como vemos en esta curva de Kaplan-Meier, que efectivamente la recurrencia eh, era mucho mayor en el grupo de rasurado, pues tenemos que tomarlo con esa cautela, ¿no? Por el tipo de información que nos presentan. Es por eso que me pareció muy importante presentar una revisión en este cuadrito de varios estudios que se han abocado a comparar las complicaciones entre pacientes que han tenido resección colorectal y anastomosis y aquellos que no la han tenido. Vemos que los pacientes en 32 estudios que tuvieron resección colorectal y anastomosis tuvieron índices muy bajos de fuga anastomótica y absceso pélvico y fístula rectovaginal, que son tres de las complicaciones que más nos preocupan a cualquier cirujano, colorectal o no, que haga anastomosis intestinales. Y que aquellos estudios que incluían tanto resección colorectal y anastomosis junto con algunos casos de escisión en disco de espesor total y cierre primario, vemos que es muy similar el número de fugas anastomóticas, el índice de abscesos pélvicos y fístulas rectovaginales. Un índice, como vemos en pacientes que tienen resección colorectal y anastomosis de 1.5% es muy aceptable, es muy bueno, ¿no? A comparación de, por ejemplo, pacientes con enfermedad diverticular que tienen, pues, en los mejores estudios 3%, o aquellos de cáncer de recto y resecciones de recto por cáncer que tienen hasta 6% en los centros más grandes y con más volumen, pues 1.5% es bastante aceptable, lo cual nos lleva a la conclusión que estas pacientes pueden llegarse a someter sin mayor problema a resecciones colorectales y anastomosis sin temerle tanto las complicaciones, ¿no? Por supuesto, teniéndolas en cuenta. En caso de endometriosis, específicamente del colon sigmoides, el abordaje, la valoración preoperatoria y el tratamiento quirúrgico son muy similares. Lo que es más importante es que debe ser idealmente laparoscópico, con eliminación macroscópica completa de los implantes endometriósicos, con el fin de controlar el dolor crónico, la calidad de vida, mejorarla y reducir la infertilidad. El abordaje, por supuesto, será selectivo y es justificado porque, pues, esto, a fin de cuentas, es una enfermedad benigna, es algo que tenemos que controlar la morbilidad lo mayor posible y cuando es necesario, pues, bueno, creo que tendremos que hacer una sigmoidectomía de forma preferible, ya que pensar que una lesión como este ejemplo, en el sigmoides, es susceptible a una resección en disco y cierre primario, pues sería la crónica de una catástrofe abdominal anunciada. En casos de endometriosis del intestino delgado y apendicular, que es mucho más rara, no siempre los pacientes son sintomáticas, muchas veces no tienen, y si tienen síntomas son inespecíficos, dolor, distensión abdominal, muy inespecíficos. En casos raros puede haber obstrucción intestinal, perforaciones a nivel del apéndice o nivel del colon, apendicitis con el cuadro clásico de apendicitis, dolor en cuadrante inferior derecho, fiebre, leucocitosis, etc. En casos de endometriosis apendicular, el tratamiento será apendicectomía. Es raro que se encuentre la endometriosis como nada más en el apéndice, entonces generalmente esta cirugía iría acompañada de algún otro procedimiento. Y las endometriosis en el intestino delgado, en pacientes sintomáticas o con infertilidad, generalmente, aunque las indicaciones tampoco hay un consenso estricto de qué hacer, generalmente lo que tratamos de seguir es reservar las resecciones en cuña y cierre primario solo para aquellos implantes muy pequeños y para aquellos que son más grandes o más de 50% de la circunferencia, hacer resección del intestino delgado con anastomosis primaria, que generalmente les va bastante bien y son más benignas, entre comillas, que las anastomosis colorectales, por supuesto. Aquí el bemol de las lesiones cerca de la válvula ileocecales, que tendremos que hacer una resección ilocólica o una hemicolectomía derecha con hilo transverso anastomosis, y pues se convierte en una cirugía más grande con ciertas morbilidades concomitantes mayores, ¿no? Habiendo hablado de todo esto, pues, ¿qué es lo que vamos a ofrecer y buscar con la cirugía multidisciplinaria en endometriosis colorectal? Pues los resultados a largo plazo básicos serán el control de los síntomas, sobre todo el dolor, el
el control, logrando un bajo índice de recurrencia en centros donde se hace cirugía multidisciplinaria para esta enfermedad, al igual que buenos o aceptables índices de embarazo. En el manejo multidisciplinario en la resección intestinal, pues la mayoría de las pacientes se logra controlar el dolor, los síntomas ginecológicos e intestinales, e incluso otros estudios han mostrado que en centros grandes donde se hace esta cirugía, se logra controlar otros problemas de la paciente, como depresión, la satisfacción, relaciones interpersonales de tipo marital o de pareja, y la satisfacción sexual. Los resultados de la cirugía multidisciplinaria en cuanto a recurrencia post-resección intestinal se ha visto que son bastante buenos. Es por eso que es importante empezar desde el preoperatorio a planear bien el abordaje y el tipo de tratamiento que se le va a ofrecer a la paciente, con índices de recurrencia, dependiendo de la literatura, desde 4 hasta 25% a 2 años. Y es posible lograr índices bajos de recurrencia y además mantenerlos constantes durante el tiempo bajo estos esquemas multidisciplinarios de tratamiento. En varias series se ha demostrado manejo multidisciplinario que ha llegado a índices de embarazo que después de la resección intestinal han logrado ser desde 24 hasta 57%. Ahí pongo varias referencias desde el inicio de la época de la laparoscopía en los 90 hasta mediados de los 2010. Y importantemente, en los últimos 5 o 6 años se hizo un estudio prospectivo randomizado en donde se comparó pacientes con excisión radical de endometriosis, en endometriosis moderada severa, con o sin resección intestinal y anastomosis. Y se vio que estos pacientes que tenían resección intestinal y anastomosis tenían una tasa de embarazo totalmente comparable, sin diferencia significativa, a diferencia de aquellos que no tenían resección y anastomosis intestinal, 50 contra 51% respectivamente, con tasas cumulativas de embarazo hasta 73% a 73 años, como vemos en esta gráfica, en donde vemos los meses desde la cirugía hasta lograr el primer embarazo, y que fue totalmente comparable en los dos grupos, con y sin resección intestinal. Por lo cual, la resección intestinal no debemos de tenerle miedo en cuanto al tema el tema del embarazo, porque uno fácilmente podría pensar, bueno, si hago una cirugía mucho más agresiva, podría haber mucho más adherencias y dificultar el embarazo de estas pacientes que buscan fertilidad. En conclusiones, sabemos y tenemos presente que existe una controversia importante sobre el tratamiento óptimo de la endometriosis colorectal, por lo que un abordaje diagnóstico debe ser un protocolo estandarizado en avance desde antes de la cirugía para endometriosis intestinal, planeando de forma multidisciplinaria, involucrando un ginecólogo, cuando sea pertinente un cirujano colorectal, cuando sea pertinente un urólogo y uno o varios radiólogos expertos en el tema, para planear idealmente un abordaje laparoscópico en aquellos pacientes que tengan indicación quirúrgica, para lograr estos mejores índices de los que hablamos de fertilidad con la laparoscopía en casos que se requiera resección intestinal. Es importante o esencial que un cirujano colorectal esté involucrado en el caso para decidir y tomar esta decisión de si se va a hacer una resección intestinal o una resección de espesor total en disco o bien un rasurado. Son las 3 técnicas principales, si bien existen otras, son las que más nos vamos a afrontar en la actualidad del día de hoy. Yo les agradezco por su tiempo y abrimos el tema para comentarios. No sé si el doctor Medina, nuestro moderador, quiera tomar la palabra. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al doctor Jorge Silva por su excelente presentación y manejo actualización del tema. Queda César encargado de moderar de ahora en adelante y no he visto ninguna pregunta dentro del set de preguntas y respuestas. Al igual también se habla y se invita a los participantes pues, a escribir sus preguntas allí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Jorge Silva. Una plática pues, muy completa. Yo creo que
en la endometriosis colorectal, que es lo que a nosotros nos llega de repente, como comentaba el doctor Silva, los ginecólogos son los primeros que ven este problema y son los que deberían en dado momento ya referir al cirujano coloproctólogo, entrar en conjunto ginecólogos con coloproctólogos. Me gustaría ver que nos oriente, nos dé el doctor Pantoja nos dé la vista del ginecólogo, y después vamos a hablar nos va a dar su comentario el doctor Kenneth Ceciliano como coloproctólogo. Entonces me gustaría darle la palabra al doctor Pantoja, a ver qué nos puede decir él del enfoque ginecológico. Claro. Pues gracias por la invitación nuevamente. Y pues el que es experto. El doctor Jorge no me va a dejar hablar mucho sobre una patología que es dominio de ustedes, pero efectivamente la endometriosis es una patología que el ginecólogo es un reto y tanto como diagnóstico como para su tratamiento médico y quirúrgico. Yo empezaría mencionándoles que casi toda la información que nos dio ahorita el doctor Silva tiene una estrecha relación con todo lo que sucede con nuestras pacientes. Y efectivamente, no hay paciente que requiera un tratamiento completo si no lo hacemos multidisciplinario. Desgraciadamente o afortunadamente, la gran mayoría de nuestras pacientes con quien más nos pudiéramos relacionar es con el urólogo por las estructuras anatómicas que están más en juego en esta patología. La gran mayoría de tratamientos quirúrgicos que hacemos sobre sigmoides o sobre recto, pues van a ser lesiones muy superficiales. Ya lo mencionó el doctor Jorge, que la primera intención para estas lesiones pues va a ser un shaving, ¿no? Y cualquier ginecólogo laparoscopista entrenado con capacidad para suturar y para hacer un buen tratamiento puede hacer un shaving sin mayor complicación. Antes de seguir hablando del tratamiento en específico, sí me gustaría hacer mención de algunos pequeños detalles en relación a endometriosis. El diagnóstico de endometriosis, desgraciadamente, en nuestro medio todavía falla muchísimo porque hay una dilación del diagnóstico de endometriosis en pacientes jóvenes o adolescentes que tarda aproximadamente entre 5 y 10 años. Y esa evolución entorpece mucho el tratamiento definitivo para una paciente con endometriosis. Primero, porque no se hace sospecha. Segundo, porque las adolescentes confían mucho en las mamás y las mamás no tienen mucha información, y la dismenorrea, que es un síntoma principal en esta enfermedad, la consideran como algo normal y cotidiano, entonces dilata mucho el procedimiento diagnóstico. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos una paciente con sospecha de endometriosis? El doctor Silva ya nos mencionó que la metodología diagnóstica más precisa pues viene siendo tanto la resonancia como el ultrasonido endovaginal. Hace probablemente 2 semanas, 3 semanas, salió un reporte en donde se especificaba que la metodología diagnóstica costo efectiva preferible era la endoscopía endovaginal. El problema y el gran reto es que no todos los ginecólogos o inclusive los radiólogos están capacitados para hacer un buen diagnóstico de endometriosis, sobre todo infiltrativa profunda. Y también lo mencionó el doctor Silva, ¿no? Se necesita una tecnología, o sea, un buen equipo ultrasonográfico, una técnica apropiada, porque no es nada más introducir el transductor endovaginal y tratar de buscar lesiones.
Hay una técnica especial para hacer diagnóstico de endometriosis infiltrativa, sobre todo de tabique rectovaginal. Y el segundo punto interesante es que la mejor técnica diagnóstica para endometriosis parametrial o de pared de pelvis va a ser la resonancia, no es el ultrasonido endovaginal. Desgraciadamente, no en todos los centros educativos u hospitalarios se cuentan con los recursos para hacer esto. Afortunadamente, pues acá en Guadalajara sí tenemos gente especializada en hacer diagnóstico por ultrasonido. Hay muy poca gente entrenada para hacer esta tecnología adecuadamente y creo que eventualmente, poco a poco, el mismo radiólogo se está involucrando más en esta patología en especial y hacer mucho énfasis en su diagnóstico. Una vez que se hace la sospecha de una paciente con endometriosis que puede estar involucrado colon y recto en base a su sintomatología, ya se mencionó, sí tenemos el reto de un buen diagnóstico, primero. Segundo, ¿qué es lo que le podemos ofrecer a esa paciente? Hay gente que es muy atrevida, que dice, yo te voy a operar, vamos a hacer una laparotomía. Eso ya quedó en la historia, ya lo mencionaron. El gol estándar ahorita para cualquier paciente con problema de endometriosis, sugestiva de endometriosis, es la laparoscopía. Si no está capacitado para hacer laparoscopía, debería de ser asistido por alguien que es experto en el tema. Y una vez que nosotros hacemos un diagnóstico de que está infiltrado el sigmoides o el recto, pues obviamente se hace la interconsulta con el servicio de colon y recto. Hemos tenido pacientes que hemos hecho esta dinámica y afortunadamente nos ha ido muy bien con nuestras pacientes ahí, sobre todo pues ahí en el hospital escuela, que es el hospital Juan y Menchaca. La diferencia en algunos comentarios que hizo el doctor Jorge en cuanto a la infertilidad. Yo he notado, y no solamente yo, sino la literatura también así lo refiere, que la endometriosis infiltrativa profunda generalmente va a afectar a mujeres que ya pasaron la edad reproductiva. Entonces el aspecto de dolor es nuestro principal compromiso a tratar, no es tanto la infertilidad. La infertilidad sí la consideramos mucho en pacientes obviamente en edad reproductiva y que desean fertilidad, pero difícilmente o es más raro encontrar lesiones infiltrativas, sobre todo que involucren pues el recto de la forma en que lo estamos abordando ahorita, ¿no? Hay más endometriosis ovárica, hay mucha endometriosis peritoneal que estamos obligados a saberla manejar y tratar, ya bien sea quirúrgica o médicamente, porque aquí viene la controversia, ¿no? ¿A qué paciente se le va a someter a tratamiento que busca fertilidad a pesar de que tenga un endometrioma? ¿O a qué paciente estamos obligados a hacer una quistectomía por un endometrioma para buscar una fertilidad o que no busca fertilidad en este momento y que debe de ser sometida a un tratamiento quirúrgico complementado con un tratamiento médico? Son temas un poquito más complejos que sí debemos de estar actualizados en el tema. Nosotros, afortunadamente, tenemos un equipo multidisciplinario. Hay un compañero que hace fertilidad, hay otro compañero que es oncogine. Por cierto, en algunas otras latitudes, esta patología casi siempre la anda abordando el oncogine y curiosamente lo he notado que no invitan a los cirujanos de colon a estos procedimientos. Es algo que a mí me ha llamado la atención porque pues creo que son autosuficientes para realizar estos procedimientos y que no debería de considerarse así. Nosotros sí somos de la idea de estar asistidos pues por las diferentes especialidades.
El estudio del colon por enema que se mencionó, ya el doctor Jorge ya lo mencionó, es poco probable que se haga rutinariamente. En algunos centros probablemente lo hagan de rutina por protocolo, pero en realidad no es muy adecuado el procedimiento porque no nos va a dar mucha información a menos de que haya una obstrucción muy notoria, ¿no? Y el uso del láser en la cirugía, pues en general, yo creo que el láser está muy limitado en la utilización translaparoscopía, porque el acceso no es barato, no está muy accesible el equipo. Hubo un boom allá por los 80s, 90s, en donde el láser era la máxima autoridad, pero cayó en desuso. Creo que la tecnología de energía mecánica como es la ultrasónica es más efectiva y de hecho es lo que yo utilizo para hacer tratamientos para endometriosis. Adherenciolisis y cortes de tejidos es mucho más seguro, eficaz con energía mecánica ultrasónica, pero siempre acompañados de una energía bipolar. Nosotros utilizamos siempre energía bipolar. Un aspecto importante a considerar es el conocimiento de la anatomía. Desgraciadamente, pues en nuestra educación formal universitaria, como que si damos o pasamos por alto mucho lo que es la anatomía, y cuando nos enfrentamos realmente a los problemas quirúrgicos, nos damos cuenta de que estamos muy faltos de esta teoría anatómica de nuestras pelvis, y sí hay que considerar el estar estudiando constantemente y recordar estructuras anatómicas. Ahora con la nueva tendencia quirúrgica para retroperitoneo, pues hacer los espacios pararectales, paravesicales. Ahora los oncólogos que mencionan el famoso espacio de Okobayashi para hacer disecciones de nódulos endometriósicos y liberar ureteres, liberar lesiones que están exactamente por debajo del torus uterino y que involucran el espacio rectovaginal. Pues es importante el conocimiento anatómico. Un aspecto súper importante que ya se maneja desde hace varios años en Europa, principalmente por los italianos, que es la neuropreservación. Y aquí dejo una ventana para que se comente el qué hace el coloproctólogo para hacer neuropreservación en las cirugías cuando se realiza una resección a ese nivel, ¿no? La apéndice afectada. Creo que una endometriosis peritoneal, siempre vamos a encontrar lesiones en apéndice. Normalmente no le hacemos mucho caso porque está asintomática, ya se mencionó, pero si dejamos esos apéndices, van a provocar dolor, van a provocar adherencias, van a provocar problemas a largo plazo. La recomendación es realizar apendicectomía. Aunque el apéndice en apariencia que no da clínica de apéndice, pero perfectamente podemos manipularla y ante la mínima rigidez que existe en ella y las lesiones superficiales sobre el peritoneo, del meso inclusive, estamos obligados a hacer un tratamiento y justificado. Creo que en general el doctor Jorge mencionó básicamente toda la dinámica para preparar a una paciente. En discusión todavía algunos, si hay que preparar intestino, si no hay que preparar intestino, dependiendo del tipo de lesión. Es difícil saber a última hora si realmente vamos a hacer una resección discoide
o una disección total del segmento rectal para luego aplicar las famosas engrapadoras circulares, ¿no? Y bueno, pues en general mencionar pues que la endometriosis sí es una enfermedad que es nuestro coco y tenemos la obligación de saberla identificar, manejar. Y otro detalle importante, desgraciadamente la enfermedad infiltrativa no responde a tratamiento médico, es quirúrgica 100%. Y es lo que en muchas ponencias alguien luego su primera diapositiva pone una imagen de un iceberg. Lo que vemos es solamente la punta, pero no vemos hacia abajo. Una laparoscopía diagnóstica por cualquier motivo en donde veamos lesiones sugestivas de endometriosis superficial peritoneal, cuando nos vamos hacia fondo de saco y ya empezamos a ver adherencias o obstrucciones parciales del fondo de saco, no vemos lo que existe en retroperitoneo. Por eso hay que estudiar bien a nuestras pacientes. Hay que hacer una buena exploración física, hay que hacer un buen tacto rectovaginal para tratar de detectar esas lesiones o nódulos que están sobre los ligamentos superosacros y que nos pueden ser sugestivos de lesiones infiltrativas profundas, ¿no? Además de la clínica, pues, de las pacientes. En general son datos que complementan un poquito lo que el doctor Silva ya nos mencionó muy claramente. Bueno, muchas gracias, doctor Pantoja, por sus comentarios muy acertados. Yo tenía algunas preguntas para hacerle. La mayoría las respondió ahorita con su participación. A mí me gustaría saber nada más. A usted, por ejemplo, le llega un paciente con clínica de endometriosis, le hace historia clínica, revisión. ¿Qué es el primer estudio que usted pediría? O sea, está entre la resonancia o el ultrasonido, pero usted para tener una certeza, ¿qué es lo primero que le solicitaría? Bueno, inicialmente la clínica es la principal imagen que uno trae sobre la sospecha de endometriosis. Pero como estudio de gabinete, el primero es el ultrasonido endovaginal. Yo no pienso en una resonancia, primero porque es más cara, segundo porque no sé si me va a dar la información que yo necesito, tercero porque es operador dependiente también, desgraciadamente, y el ultrasonido endovaginal, que es más fácil de realizar, más rápido, menos costoso, y sabiéndolo dirigir, buscaría yo intencionalmente puntos trigger o puntos específicos para lesiones, ¿no? Eso es lo que yo primero buscaría, mi diagnóstico por ultrasonido endovaginal. Muy bien. Y si ya tiene el diagnóstico de endometriosis, ¿en qué momento decide usted o qué es lo que le da el foco para decir, este paciente se opera, es quirúrgico okay. ya? Bueno, en un principio se mencionaban dos aspectos principales. Uno es dolor pélvico crónico y el segundo es infertilidad. Si la paciente lo que estamos buscando es buscar fertilidad, ahí tenemos que valorar qué tanto vale la pena hacer un procedimiento quirúrgico por laparoscopía para ver lesiones o extensión de lesiones y qué tanto beneficio podría obtener yo dependiendo de la edad de la paciente, porque ya está bien reconocido que ahorita una paciente que pasa la edad fértil, que supera los 35 años y que se acerca mucho a los 40 y que andan buscando todavía fertilidad, esas pacientes prácticamente ya van muy dirigidas hacia fertilización asistida. Entonces, probablemente si no trae problemas de una lesión infiltrativa profunda o que
se pueda manejar para una fertilización asistida, probablemente esa paciente no va a cirugía. La paciente que no busca fertilidad o que ya tiene su pareja satisfecha y que en los últimos meses, años se ha estado quejando de dismenorrea, de dispareunia, de disquesia, esa paciente te brinca luego el diagnóstico, ¿no? Hay gente que no lo puede sospechar, pero si estás involucrado en esto, te brinca el diagnóstico y sospechas endometriosis y dices, vas a estudio. El primer estudio que hacemos es el ultrasonido endovaginal. Si el ultrasonido endovaginal no me es muy satisfactorio y yo tengo alta sospecha, entonces solicitaría una resonancia, ¿sí? Como un apoyo a esa sospecha diagnóstica. Y si ya la resonancia me dice efectivamente hay unos nódulos que son los probables causantes de toda la molestia, vas a cirugía. Si los nódulos están involucrando el tabique rectovaginal o están cerca de ureter o está involucrada mi vejiga, pues ya me asisto, ¿no? Del urólogo, del coloproctólogo, para intervenir a la paciente y programar adecuadamente el caso, ¿no? Eso es lo que haría. Ok, doctor. Bueno, muchas gracias. Hay unas preguntas, pero vamos a pedirle al doctor Kenneth Ceciliano que nos dé su opinión o que nos dé en su experiencia que él tiene y luego después volvemos con los otros ponentes. Adelante, doctor Ceciliano. Gracias. Bueno, en realidad después de tan excelente plática y la excelente participación del doctor Pantoja, pues hay poco que decir, ¿verdad? Indudablemente que la endometriosis es una enfermedad muchísimo más compleja de lo que se piensa. Es un problema hormonal, inflamatorio, angiogénico, que como bien lo destacaban, mucho del problema es el retardo en el diagnóstico, ¿verdad? Por unos síntomas inespecíficos y además en el diagnóstico por la falta de marcadores biomoleculares que nos pudieran orientar más fácilmente al diagnóstico, pues se van a requerir de imágenes, algunas veces costosas, e inclusive, como ya se vio que el gold standard es la laparoscopía, pues indudablemente tener que llevar hasta quirófano a la paciente, pues lleva una serie de decisiones que pueden retardar el manejo de esto. En mi experiencia, bueno, desafortunadamente, muchos de los pacientes con dolor pélvico crónico rebotan entre el servicio de cirugía y el servicio de ginecología porque no se quieren asumir, o el ginecólogo piensa que lo que le causa el dolor no es necesario operarlo y lo envía al servicio de cirugía general por adherencias, ¿verdad? Si la paciente ha tenido cirugías previas, entonces lo envía por un síndrome adherencial y pues se vuelve todavía más difícil la toma de decisiones. Pero ya en la vida real, mi experiencia, desafortunadamente, pienso que por suficiencia de los ginecólogos que manejan las enfermedades menos complejas, pues me veo involucrado con más frecuencia con enfermedades, con enfermedades más profundas, con menor probabilidad de hacer cirugías menos invasivas. O sea, es rarísimo a la vez que tenga yo que entrar a hacer una laparoscopía para hacer un shaving, pero ya el ginecólogo ha resuelto ese tipo de problemas. Y evidentemente, entre más distal en el recto sea la enfermedad, pues menor ganas voy a tener de hacer una prospectomía y trataré de hacer la mayoría de las veces de hacer lo menos invasivo. Indudablemente que si uno se encuentra con una enfermedad severa, como por ejemplo, como la que enseñó el doctor Silva, o con una enfermedad en sigmoides, pues se nos hace y hasta ganas nos dan, ¿verdad? Con mayor ganas hacemos una sigmoidectomía y anastomosis, pues porque pensamos que el procedimiento es menos complejo, con menos dificultades. Casos de endometriosis más raras, bueno, no tan raras, pero en pared abdominal, eso que es con frecuencia en las cicatrices, o inclusive endometriosis en el canal inguinal, que se ha manejado, y casos como se describen más raros de endometriosis del intestino delgado, que han requerido de colectomías derechas por cercanía a la válvula ileocecal. De hecho, hay una colega aquí que está conectada, que recientemente tuvimos que hacer la cirugía
hacer una colectomía derecha por una enfermedad casi que aislada ahí al hilo distal, ¿verdad? Pero sí creo que no hay mucho más que agregar, ¿verdad? El tema ha sido abordado de una manera exhaustiva y muy bien. En cuanto a lo que el doctor preguntaba sobre la preparación intestinal, nosotros preparamos cuando vamos a hacer una cirugía de colon izquierdo o recto, idealmente preparación mecánica intestinal de rutina, el abordaje multidisciplinario con urología y con ginecología y coloproctología, y la preservación neurológica en recto, pues creo que la cirugía de cáncer nos enseña y nos lleva hacia eso, ¿verdad? Hay una serie de pasos y de planos que intentamos preservar, pero hay que saber que en algunos casos pues, se hace muchísimo más difícil y poder preservar los nervios. Existe, pues digamos que alguna ventaja que alguna lesión neurológica a este nivel es menos sintomática o menos evidente en las mujeres. Y entonces creo que eso, pues algunas veces, por decirlo de alguna manera, disimula o opaca pues, las lesiones que uno pueda generar a nivel neurológico. Ok, muy bien, doctor Sereno, muchas gracias por su comentario. Aquí hay, bueno, es una pregunta del doctor Víctor Maciel, es para el doctor Pantoja y el doctor Silva. Sugieren una laparoscopía diagnóstica y después estudios y laparoscopía de tratamiento. ¿Puedo tomar la palabra, César? Sí, adelante. Gracias. Con respecto a esta pregunta del doctor Maciel, creo que es una pregunta lógica, se me hace una buena pregunta, porque si sabemos que el estándar de oro es la laparoscopia diagnóstica, bueno, podría haber algunos casos en donde las pacientes tengan un diagnóstico más oscuro, en donde no se sepa bien qué tengan, y el momento en el que sepamos qué tienes durante la laparoscopía, y en ese momento se convirtió en un diagnóstico laparoscópico. Creo que esas pacientes se decidirá si se pueden resolver en ese momento, y si se puede resolver en ese momento será lo ideal para no someterla a una segunda intervención, a pesar de no tener estudios radiológicos preoperatorios. La mayoría de las veces lo que queremos lograr es tener los estudios preparatorios ante una sospecha clínica, un manejo multidisciplinario preoperatorio con varias especialidades involucradas. Después de eso llevarla a la laparoscopía y que el evento sea una laparoscopía única, diagnóstica y resolutiva en el aspecto terapéutico. No sé si eso responda a su pregunta. Y rápidamente hay otra pregunta, si me permiten, del doctor Jorge Gijón, que dice que si alguien utiliza el ultrasonido endorrectal en estos pacientes. Yo en lo personal no. Creo que se podría ver endometriosis a nivel de la pared rectal y tal vez en el septum rectovaginal, pero el septum rectovaginal se puede valorar bien con un ultrasonido endovaginal que además nos permitirá ver, pues a lo mejor las otras estructuras anexiales de forma mejor, ¿no? Gracias. ¿Puedo hacer un comentario? Muy bien. Sí, en relación a complementar un poquito lo que el doctor Jorge menciona. Creo que ahorita y en estos tiempos en donde tenemos la gran mayoría de accesos tecnológicos, cualquier paciente que va a entrar a una laparoscopía se supone que debió haber pasado por un proceso, ¿no? No está justificada, ese es nuestro punto de vista, no está justificada hacer una laparoscopía diagnóstica para hacer un diagnóstico. Creo que en estos tiempos, si tú estás programando una laparoscopía, el término de diagnóstico ya es complementario con el tratamiento. O sea, ya la laparoscopía diagnóstica quedó un poquito aturdida y ya debemos de pensar en una sola cirugía. Ese es mi tema, ¿no? No habría necesidad de hacer dos cirugías, una diagnóstica y una terapéutica. En la primera diagnóstica debe ser terapéutica. En la gran mayoría de nuestras pacientes, esa es nuestra conducta.
Si yo no tengo preparada a mi paciente adecuadamente, no la someto a una laparoscopía diagnóstica solamente. Por eso hago interconsultas, por eso pido exámenes de gabinete, por eso hago una buena clínica, para entrar con el mayor armamento posible y resolver el problema en una sola ocasión. Si se me complica, si tiene que ser convertida la cirugía, si quedó inconclusa por cualquier incapacidad, esa será otra historia, pero de primera instancia, mi intención es una laparoscopía quirúrgica de tratamiento por un diagnóstico que yo ya estoy estableciendo clínico y por gabinete. Esa es la tendencia que nosotros tenemos. Okay. Este es mi comentario. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su comentario. Una pregunta para el doctor Kenneth. Doctor, ¿has tenido algún problema de síndrome de resección anterior por alguna pues resección de recto? En la vida, varios. Todo el que opera cáncer, pues, creo que Pero alguna resección que hayas hecho por algún problema de endometriosis, una endometriosis rectal, y que se ha hecho una resección. Pues tendría que decir que sí, aunque no, digamos, no han sido problemas severos. O sea, no son pacientes que en realidad hayan tenido que, digamos, someterse a tratamiento y que síntomas que hayan sido muy prolongados, porque, te digo, la verdad es que no es tan alta la frecuencia de hacer prostatectomías a un nivel tan bajo por este tipo de problemas. Porque si son lesiones más de tabique, pues el abordaje se hace más, no endoscópico, sino que se hace abierto, posterior, ¿verdad? Y ahí un comentario nada más en cuanto al uso del ultrasonido endorectal. Recientemente el doctor Elvis Vargas y la doctora Ingrid Mellor publicaron un artículo de la serie de ellos de pacientes con endometriosis del tabique rectovaginal con y sin infiltración al esfínter anal. Y ahí ellos planteaban la utilidad del ultrasonido endorectal, en estos casos, ¿verdad?, para valorar la infiltración o no del esfínter anal y la necesidad de tener que hacer, inclusive durante sus resecciones, para lograr márgenes negativos, hacer esfinteroplastías en la cirugía de tratamiento. Con buenos resultados, por cierto, funcionales. Muy bien, gracias, doctor. ¿Alguno de los panelistas que tenga experiencia en escleroterapia, endometriomas? El doctor Pantoja como ginecólogo. Lo más novedoso que se está haciendo para tratamientos de endometriomas es drenaje y ablación por láser. Resulta que la función del ovario, además de su producción de folículos y huevos para ser fertilizados, pues es una producción hormonal. Si nosotros dañamos mucho ese ovario al hacer una quistectomía, como convencionalmente se debe de hacer, no es solamente drenar un endometrioma, tiene que ser una quistectomía, lesionamos mucho el tejido ovárico y a veces se nos olvida de que la paciente va a quedar con poca reserva ovárica si busca fertilidad, o podemos disminuir su producción hormonal, y eso es algo que debemos de tener en cuenta. Un grupo multicéntrico iniciado por España empezó a hacer drenajes laparoscópicos haciendo ablación por láser y sin hacer quistectomía, tratando de preservar la mayor cantidad de tejido ovárico. Todavía está inconcluso, creo que ese estudio, pero hasta donde yo estaba enterado, habían tenido buenos resultados haciendo mediciones de hormona antimülleriana, que es una de las hormonas que se solicitan para valorar la
la reserva ovárica y esa funcionalidad del ovario. Entonces, además de que es algo de lo más novedoso, anteriormente se usaba instilaciones de alcohol, creo, se abandonó esa terapia que inclusive se manejaba vía transvaginal por culdocentesis y no era muy adecuada esa terapia. Es tan dinámica ahorita nuestra ciencia que no tardamos en que la medicina genómica empieza a hacer algo a favor de estas pacientes. Pero escleroterapia no tengo ninguna noción de eso. Creo que lo que pudiera venir a revolucionar va a ser inmunoterapia y la medicina genómica, ¿no? No sé. Muy bien, doctor, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Se requiere de tratamiento hormonal posterior a una resección de endometrio colorectal? Bueno, ya mencioné que si se encuentran lesiones solamente leves en la superficie del sigmoides o rectales, pues se hace la resección, el shading, o si son asintomáticas, pues igual no se hace ningún tratamiento, y más si se está acercando ya la menopausia, ¿no? En las pacientes que están para fertilidad y que por cualquier motivo tienen que entrar a una cirugía colorectal, aparentemente el tratamiento hormonal no tiene ningún beneficio sobre lesiones infiltrativas o nódulos infiltrativos. Ese es el gran problema con este tipo de enfermedad. Por eso se clasificó como la tercera gran clasificación de la endometriosis, ¿no? La peritoneal, la ovárica y la infiltrativa profunda, que las tres se manejan totalmente diferente, responden diferente a tratamiento médico, y obviamente la endometriosis peritoneal o endometriomas sí tienen una respuesta favorable a tratamiento endometrial, generalmente análogos GnRH y progestágenos. Pacientes jóvenes, sí es efectivo el tratamiento hormonal, sobre todo si no buscan fertilidad, y lo más barato y lo más económico pues sigue siendo el tratamiento con progesterona. Pacientes que necesitan fertilidad, se discute mucho el tratamiento hormonal porque dilata o prolonga el tiempo para buscar fertilidad. Entonces, actualmente ya inclusive pacientes que tienen endometriomas son sometidas a estimulación ovárica, se capturan los huevos, se fertilizan in vitro y se logran embarazos sin necesidad de dar tratamiento para la enfermedad. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Doctor Kenneth, ¿algún comentario? Pues, extensa, indudablemente como se plantea es todo un reto diagnóstico y terapéutico, que indudablemente cuando son casos de estos serios, complejos, pues el abordaje multidisciplinario pues, creo que asegura o aumenta las probabilidades de un éxito en el tratamiento de los pacientes. Ok. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta más. Doctor Juan Carlos, una pregunta. Sí, de hecho, digamos, tengo dos. Y más que nada, yo creo que pues va a estar para Jorge y para Kenneth. Generalmente cuando nosotros hacemos resecciones intestinales, colorectales, en el posoperatorio utilizamos medidores inflamatorios como la velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, procalcitonina, más o menos para evaluar cómo va la anastomosis o cómo va esa resección.
al ser esto, digamos, una enfermedad inflamatoria, ¿va a tener el mismo valor pronóstico estos medidores o no? ¿Cuál es la experiencia? Esa es una. Y la otra, últimamente pues se ha escuchado mucho el uso de la inmunofluorescencia para ver cómo están los cabos que se van a anastomosar y demás. Y también incluso como para evaluar cómo van los ureteros y protegerlos en resecciones del lado izquierdo del colon. Entonces, dentro de la literatura habrán visto algo, manejo en pacientes con endometriosis o no. ¿Puedo tomar la palabra? Adelante, Jorge. Gracias. En cuanto a lo de la inmunofluorescencia, la verdad es que hay estudios por ahí un poquito más enfocados a cáncer, como mencionabas, cáncer de recto sobre todo. Funciona muy bien. Es algo difícil de conseguir en nuestro medio, incluso en hospitales privados como en el que yo trabajo no lo tenemos directamente, hay que pedirlo con proveedor. Hay algo de información encontrada, pero cada vez hay información más benéfica en cuanto a la viabilidad de los tejidos con inmunofluorescencia para una anastomosis. Sin embargo, no está incluido en por ejemplo, en las guías de lo que se hace para cáncer de recto y para otras patologías similares. Me imagino que debe de haber poca experiencia, yo no lo conozco directamente, si hay algo en la literatura por ahí directamente de inmunofluorescencia específicamente para resección y anastomosis en casos de endometriosis, pero esto es generalmente tejido que es muy viable cuando se reseca bien el endometriosis y tiene buena circulación, entonces no sé qué tanto nos vaya a ofrecer un beneficio, si está disponible creo que es una buena herramienta y no está de más, pero faltarán estudios que pues lo demuestren, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor Kenneth. Ahorita vamos Pues con yo creo usted. que sí, el uso de inmunofluorescencia, gracias. Pues igual, no tenemos acceso a esto. Considero que si lo tuviera, pues es una herramienta más para tratar de guiar mis cirugías y tratar de mejorar los resultados, pero no es el caso, no contamos con esto en el medio. Y en cuanto a la medición de parámetros inflamatorios, igual, es una herramienta más que se utiliza, pero en esto indudablemente la evolución clínica de la paciente es lo que manda, ¿verdad? Si tenemos alguna discordancia en cuanto al uso de estos parámetros inflamatorios, pues indudablemente nos guiamos con la evolución clínica de la paciente. O sea, no le damos tanta importancia si fuera el caso. Muy bien. Muchas gracias, doctor Kenneth. Doctor Pantoja, adelante. Cuando se hace una cirugía para liberar, hacer ureterolisis y liberar un nódulo ahí que está afectando o semi-obstruyendo o comprimiendo el ureter, recientemente los brasileños y los chilenos que tenían acceso a la tecnología, sobre todo por los equipos laparoscópicos que tienen que tener su modo infrarrojo para el uso del verde indocianina, habían reportado que era útil para valorar precisamente su irrigación vascular, ¿no? Y preservar sobre todo o tratar de evitar necrosis ahí de segmentos ureterales. En relación a las anastomosis, creo que también por ahí lo estaban usando, pero pues sí, es difícil de conseguir, no todos los hospitales tienen el acceso a esta tecnología, pero ya hay reportes de que sí ha tenido un valor significativo para estas cirugías. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Un comentario Sí, que el doctor Silva, la tasa de fugas de estas cirugías es muy, muy baja, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que esto sería un instrumento que trata de disminuir esa tasa de fugas, que creo que ya sería el mínimo posible, ¿verdad? Él bien lo destacó que la tasa de fugas es de un 1.5%, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde vamos a llevar? ¿Cuánto va a beneficiar ese resultado con el uso de este medio fluorescentes? muy bien. ¿Algún otro comentario, doctor Silva? No, creo que esos comentarios fueron muy atinados. Efectivamente, creo que a nivel de anastomosis colorectal, no puedo hablar del tema ureteral, pero la anastomosis colorectal
no hay mucho más que brindar con el estudio con B de indocianina. De por sí tenemos muy buenos resultados al respecto y creo que no hay duda que teniendo el expertise técnico se puede hacer con muy baja morbilidad. Creo que no es algo que entrará a mi apreciación, creo que esto lo dirán los datos duros en el futuro, pero a mi apreciación no es algo que entrará en el tema específico de resecciones colorectales por endometriosis. Creo que vaya un poco más abocado a las anastomosis bajas que tienen más riesgo, en casos sobre todo cáncer de recto. Aún hoy en día no está incluido como algo que se debe hacer como estandarizado en el tratamiento incluso de cáncer de recto. Ok, muchas gracias. Doctor Kenneth, una última pregunta y ya le vamos a dar la palabra al doctor Juan Carlos. Como comentó el doctor Silva, que ellos utilizan preparación colónica, ¿usted también utiliza preparación colónica para sus pacientes que van a operar de endometriosis colorectal? De endometriosis y de cualquier patología de colon izquierdo y recto, de rutina, preparación intestinal mecánica más antibióticos orales. En todas las cirugías. Toda cirugía colon izquierdo y recto, de rutina. Muy bien. Bueno, antes de pasarle la palabra al doctor Juan Carlos, bueno, aquí hay algunos mensajes que felicitando a los ponentes, que muy buena plática, el doctor Adrián Martínez, muchas felicidades, muy buena presentación, muy buen tema, saludos. Entonces es un tema pues bastante complejo que yo creo que se debe manejar en conjunto cuando ya es una endometriosis profunda en conjunto entre ginecólogos y cirujanos colorectales. A mí en mi práctica privada realmente los ginecólogos no me mandan pacientes, no sé si los operan ellos o le hablan a algún otro especialista, pero sí es una patología muy compleja, como nos comentó el doctor Pantoja, y en la parte que nosotros manejamos o yo manejo como colorectal, pues el doctor Silva y el doctor Ceciliano dieron pues sus puntos muy atinados y pues una presentación bastante buena del doctor Silva. Felicidades, doctor Silva. Felicidades, doctor Ceciliano y doctor Pantoja por sus comentarios y pues agradecerles a los participantes y a los ponentes y pues muchas gracias. Esperamos haya sido de su agrado la plática. Y le doy la palabra al doctor Juan Carlos Cardoso. Bueno, nuevamente, pues disculpando al doctor Valenzuela por no poder habernos acompañado. Y de parte también de la sociedad, gracias tanto al doctor Silva, al doctor Pantoja, a Kenneth y a ti, César, por la moderación y por su participación a todos. Y para invitarlos para el jueves 3 de diciembre, vamos a hablar de cáncer de recto, manejo en la actualidad, y va a ser un tema bien interesante. Va a estar invitado el doctor Jorge Lombana, de Colombia, y prontamente le haremos llegar la invitación a todos para este nuevo webinar o sesión académica de nuestra sociedad. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, doctor Silva. Sí. Igualmente.